tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Les damos las gracias por entrar muy puntualmente a esta reunión de este webinar que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es Carlos Valenzuela, soy director comercial de OGR para México y nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Les dejo en esta sesión con un equipo maravilloso que nos acompaña desde México, Colombia y Chile, quienes estarán a cargo de este webinar. Y a nombre de mi compañera Adriana Beckerlin, directora de consultoría educativa IDEI, les damos la más cordial de las bienvenidas. Adelante, Gabriel. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, mi nombre es Gabriel Vera, soy miembro del equipo de Open Green Road, una organización que lleva más de 10 años trabajando con un objetivo súper importante y esencial en Latinoamérica, que es reducir la brecha social, económica y educacional. ¿Cómo lo hacemos? Usamos tecnología para generar innovación educativa. Parte de nuestro quehacer es proveer herramientas a instituciones educativas, docentes y alumnos que buscan ampliar las capacidades de cada uno de ellos y resolver cada una de sus necesidades en la labor que desarrollan todos los días con los estudiantes, ¿cierto? Quiero dar la bienvenida a todos los maestros, a todos los docentes que hoy día nos acompañan y que gracias a la tecnología es posible que puedan participar y conectarse desde países como Colombia, México y Chile, desde donde hoy día me encuentro, ¿ya? Quiero partir este webinar que se titula, en el fondo, la nueva educación, ¿cierto? Haciendo una presentación especial a cada uno de nuestros expositores. En primera instancia quiero hablar acerca de Andrés Henao. Nuestro invitado de Colombia es, ante todo, un contador de historias. Piensa que toda clase es una historia. Todo acto educativo es un acto narrativo. Por ello no podemos empezar este evento sin un ejercicio de ficción al que queremos invitarlo a todos ustedes. Imaginemos que Andrés es un profesor que, a pesar de su edad, es reconocido como un docente chapado a la antigua. No llega a los 40 años, pero en su ejercicio de docencia parece un predicador carismático, que en su cátedra dicta a sus estudiantes de último grado escolar los grandes temas de la filosofía de Occidente. Acude a las mismas bibliografías, ya que piensa que las preguntas de la filosofía son las mismas desde hace más o menos 2500 años. ¿Quién era él para cambiar esas tradiciones? La tecnología que él usa en clases es tan buena que lo usó también Sócrates en Atenas 500 años antes de Cristo. La mayéutica, el diálogo directo con sus estudiantes. No usaba WhatsApp, no usaba Facebook. ¿Para qué? Si Sócrates no había usado la escritura sobre piedra. ¿Quién era él para cambiar esas tradiciones? Le encanta vestirse de corbata y lucir los respetables trajes que heredó de su abuelo. Llegar muy temprano al colegio, a tomarse un buen café y ver a los chicos llegar entre bostezos a los salones todos los días de su vida. Nunca ha trabajado en casa, porque no se conoce a ningún filósofo que haya escrito un tratado en su casa. Y él, que apenas es un profesor de filosofía, no iba a romper esas tradiciones. El 3 de marzo de 2020, Andrés sufrió un accidente mientras atravesaba la calle que daba al colegio. Un ciclista lo arrolló mientras, distraído, pensaba en las palabras que usaría en su clase matinal. Se golpeó fuertemente la cabeza en el único disco duro, que usó en todos sus años de docencia, y entró en un coma profundo, del que despertó apenas hace una semana, para darse cuenta que todas sus certezas, incluidas las que tienen 2500 años de antigüedad, ya no existían. No había cátedras, cafetería, y la mayéutica, su principal tecnología, no parecía posible. En su apartamento diminuto, su averiado computador que compartía con su esposa, sus 3 niños demandando cuidado y las tareas domésticas acumulándose, el profesor debe reincorporarse a su labor y lo único que le queda son las preguntas filosóficas de siempre. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? El profesor Henao requiere ayuda. Quiero hacer exactamente esta misma presentación con Rubén. En otras latitudes, mientras tanto, en el occidente de México, Guadalajara para ser exactos, nos acompaña Rubén Araujo, un apasionado por la tecnología, con grandes curiosidades sobre el funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico, las aplicaciones y el software, pero más aún de las reacciones y comportamientos que la tecnología provoca en las personas y en la sociedad. En el verano del año 1988, Rubén se encontraba aburrido durante sus vacaciones, estando en la casa de su abuela mientras sus padres trabajaban jornada completa, e intentando satisfacer sus necesidades de orden y estructura, comienza a ordenar un librero del despacho de su abuelo.
A los pocos minutos se encuentra una caja con un logotipo conocido. En esos entonces, por todos los niños de la generación X, Atari. Presto a tener una larga sesión de videojuegos, ocurre la sorpresa al abrir la caja y encontrarse deslumbrante, bella y adictiva Core. No era la consola que esperaba, sino más aún, la primera computadora en sus manos, con un manual de conexión a través de UHF a cualquier televisor y su respectiva manutención en GW-Basic. Ese fue el momento que marcó su vida, para continuar explorando el mundo acelerado. Y la docencia, Rubén ha encontrado el balance adecuado para visualizar e impulsar el potencial que la tecnología tiene en la educación y en la transformación del mundo y la sociedad. Actualmente, Rubén colabora en el Colegio Inglés Hidalgo como directivo y coordinador de innovación. También funge como consultor de tecnología educativa de manera independiente y es desarrollador de proyectos de software a la medida para escuelas y pequeñas empresas. También es docente de asignatura y talleres que promueven el pensamiento lógico y la solución de problemas. Su foco de trabajo es la creación de proyectos educativos que permitan a los estudiantes tener experiencias de aprendizaje innovadoras, de impacto y transformadoras. Es formador de docentes y directivos en el área tecnológica como entrenador certificado de Google. Acompaña a otros profesores a sentirse cómodos con el uso de la tecnología y así poder llevarla al aula, para explorar el potencial creativo de los estudiantes, así como su propio pensamiento crítico. Queremos detonar la conversación a partir de esta presentación de nuestros dos invitados, incitándolos a ponerse ustedes mismos en la situación de Andrés o en la situación de Rubén, como aquel profesor chapado a la antigua que luego de un accidente despierta en una situación pandémica con alto desarrollo tecnológico, y en la situación de Rubén con un conocimiento tecnológico acabado y ya avanzado en temas de educación. Bienvenidos Andrés y Rubén. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Andrés, me encantaría, y Rubén por supuesto, me encantaría partir siguiendo la dinámica de esta ficción que armamos para poder presentarlos, evidentemente, y contar un poco, poner a todos a los asistentes en este contexto. Es que, ¿qué habría, en primera instancia, un poco invitándolos también a desarrollar el tema a ustedes mismos, pero qué habría ocurrido si Andrés nunca hubiese tenido este accidente y la pandemia nunca hubiese ocurrido, ¿cierto? Y en el caso de Rubén exactamente lo mismo. ¿Qué cosas habrían seguido ocurriendo en el mundo de la educación? Yo creo que Andrés Henao, ese profesor de la ficción que, digamos, yo he representado muchas veces porque como docentes representamos ese papel de docentes en una especie de escenario que es la escuela, en una especie de tarima que es la cátedra. Yo estaría, digamos, sumando mis horas para la pensión, para ese espacio, digamos, de júbilo que es la pensión, y digamos que a pesar de que sabía, porque Andrés Henao, no, digamos, ese personaje no es tonto, ni tampoco el que está acá, sabía que el mundo se iba precipitando sobre una situación poco manejable, de ciudades superpobladas, de instituciones educativas superpobladas, y con una fragilidad hacia una situación como la que vivimos actualmente, seguramente hubiera hecho la vista gorda y hubiera continuado con mis clases de filosofía tal cual lo hacía durante los últimos años. Y digamos que esa hubiera sido la situación y la inercia que hubiera continuado como docente. Rubén, cuéntanos, ¿qué habría pasado en ese escenario para el profesor Rubén? Pues mira, Gabriel, creo que pues nunca estamos lo suficientemente preparados, ¿no? Desde mi perspectiva, creo que el dominar herramientas tecnológicas finalmente no es la solución ante un problema como estos, ¿no? Pudiéramos ser docentes tremendamente capacitados en el uso de paquetería, de ofimática, de software de diseño, de software de aplicación especializado. Sin embargo, si
si nos llega una situación como esta, pero no estamos preparados para entrelazar esos conocimientos técnicos realmente junto con los conocimientos pedagógicos, va a ser imposible poder soportar una situación así con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, sin duda, es una gran ventaja el estar preparado, ¿no? El ya dominar la parte técnica. Sin embargo, el poder estar sensibles ante la situación, ante cómo estamos cada uno de los perfiles, los docentes, los directivos, los alumnos, los padres de familia incluso, cómo estamos llevándolo, qué estamos sintiendo, cómo lo estamos enfrentando con las propias herramientas que tenemos en casa, pues bueno, es parte de lo que realmente nos ayudaría a poder ir solventando esta problemática. Súper interesante, Rubén. Quiero aprovechar un pequeño paréntesis para invitar a todos nuestros invitados, asistentes, profesores, padres probablemente ahí también acá en este webinar, que dejen sus pensamientos, sus opiniones, quieren compartir algo en el chat. Vamos a estar leyendo y vamos a estar incitando a la conversación directamente. Queremos que esto sea un webinar súper interactivo. Aprovechen esa instancia, nosotros vamos a ir leyendo esos comentarios y quiero invitarlos también a ellos a que nos digan qué hubiese pasado o cómo interpretan ellos desde su posición ese escenario en donde no hubiese ocurrido una pandemia, una crisis económica que se veía venir, pero que venía avanzando un poco más lento que lo que hoy día vemos, ¿cierto? Entonces, quiero incitar ese diálogo a través del chat. Mientras por acá nosotros también avanzamos en una conversación orientada, me surge naturalmente la pregunta, y esto va para los dos, Rubén y Andrés, ¿cómo ha cambiado, ligado súper a lo que veníamos conversando, cómo ha cambiado la educación desde hace 20 años, en el fondo, en relación no solo a los temas tecnológicos, a la metodología, a la manera en que los profesores, los docentes se enfrentan a las distintas audiencias de estudiantes? Bueno, yo diría que cogería el asunto del cambio, del concepto del cambio, como un concepto, digamos, conflictivo o al menos extraño para la práctica educativa, en donde situaría la continuidad o el continuo como, digamos, valores muchísimo más o conceptos muchísimo más comunes al concepto de cambio. Incluso siempre que yo como profesor he entrado a reemplazar a otro docente, no se me ha hablado de lo que yo llego a aportar como docente nuevo, sino a cómo le voy a dar continuidad a lo que el docente anterior venía haciendo. Entonces, creo que digamos, por lo menos en mi experiencia, a lo que le hemos dado más valor es a la continuidad, a lo que creemos como continuidad. Entonces, siempre he sentido que incluso cuando yo he sido titular de asignaturas nuevas, he tenido que casi como que pedir una autorización, un permiso para introducir cambios dentro de mi asignatura. Y cuando he entrado a asignaturas de otros docentes, he tenido incluso cuando esos docentes ya no están dentro de esas asignaturas, que negociar con él los cambios que voy a hacer dentro de la asignatura. Imagínate tú con un cambio tan trascendental como lo es el cambio que introduce una pandemia como esta, en donde no hay con quién negociar esos cambios, en donde no hay con quién discutir esos cambios, donde esos cambios simplemente suceden y afloran. Y entonces quisiera como decir, digamos, el concepto de cambio es un concepto que es incómodo para el trámite, digamos, curricular, por lo menos. Es más, yo me veía hoy en la situación paradójica de tratar de acomodar lo que estoy haciendo hoy al currículo que existía pre-pandemia y, bueno, incluso, digamos, si nos fuéramos, digamos, a un contexto histórico, incluso antes del inicio, no sé, de
la actualidad o la globalización actual, o incluso el currículo que existía antes de iniciado, digamos, el milenio y demás. Es decir, parece que lo importante fuera acomodar la actualidad a lo que antes había y no, digamos, percibir o dejar aflorar lo que está en presente históricamente. Absolutamente. Andrés, quiero conectar eso que tú estás diciendo con un comentario que me pareció muy acertado acá en el chat, de Daniela Benítez. Dice, estamos muy acostumbrados a hacer solamente lo que nos piden. Así estemos preparados para más, creemos que muchas veces nos quedamos en el lugar en donde estamos, por miedo al fracaso, ¿cierto? El cambio asociado a una posibilidad de fracasar. Pero además de eso no hay a quién preguntarle, dice, no sabemos qué hacer y no hay a quién preguntarle. Vincular eso un poco con lo que hace Rubén. Rubén propone constantemente cambios en el aula, ¿cierto? En su quehacer. Evidentemente tú también, desde el personaje ficticio, claro, lo llevamos a cada momento, pero siempre estamos planteando este desafío de los cambios. Rubén hace instauración tecnológica pura y dura en muchos de los proyectos que lleva adelante. Me gustaría mirar también esta perspectiva de cómo este concepto incómodo del cambio logra superar esta ola de dificultad a través de esa instauración de proyectos, no solo tecnológicos, sino que también por ejemplo, de STEM. Correcto. Sí, fíjate, Gabriel, quisiera abordar un poco de lo que mencionaste en mi presentación para comparar el tema del avance de la tecnología versus el avance de la educación, ¿no? O al menos como yo lo he percibido y como yo lo he experimentado. Pues como lo mencionaba, yo realmente a los 8 años toqué mi primera computadora, ¿no? Y empecé a como investigar y pues bueno, era mi naturaleza curiosa. Entonces, pues fui viviendo prácticamente todos los cambios tecnológicos grandes que han sucedido a lo largo de la historia de la computación y de la informática, ¿no? Luego tuve la fortuna de incorporarme en la parte educativa y entretejer como ese perfil tecnológico pedagógico, ¿no? Y lo que observo es que, pues bueno, antes, por ejemplo, en el tema de la tecnología, pues no existe internet, ¿no? O sea, yo tuve un correo electrónico cuando tenía 16 años o 17 años, ¿no? Y entonces no era nada común y luego nunca pensamos sobre los dispositivos móviles, pero se aceleró tanto a partir del año 2000 que va a llegar el punto en que, y el otro día lo comentábamos en breve, ¿no? El que pues nos va a rebasar, ¿no? Yo me siento que en algún momento me va a rebasar la tecnología, ¿no? Espero que no llegue pronto ese momento, pero en comparación con la pedagogía, pues bueno, siento que va un poco más lento, pero no quiere decir que no haya investigación y que no haya habido cambios grandes, ¿no? Creo que el tema, y es justo como lo mencionaban hace un momento, es el tema de la ruptura de paradigmas. Nos da un tremendo temor romper los paradigmas a los que venimos acostumbrados desde años, ¿no? Porque, pues bueno, yo por ejemplo que pertenezco a la generación X, pues bueno, me formaron, ¿no? Con cierto paradigma en la escuela y en las buenas notas y cómo eso pues me iba a ser exitoso, etcétera, ¿no? Y sin embargo, hoy tengo la fortuna de colaborar en una institución en la cual pues me dan oportunidad de romper paradigmas, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, yo estoy prácticamente contratado y mi función es el tratar de empujar a todos a romper los paradigmas, ¿no? Porque esa es la forma en la que nosotros mismos nos retamos y además generamos innovación, sin duda, ¿no? Genial. Andrés, yo quería conectar un poco lo que viene diciendo Rubén, dijo algo súper interesante sobre que se le da un contexto específico para poder generar esta ruptura de paradigmas al interior del aula, ¿cierto? Eso es súper interesante desde el punto de vista de los roles que cada uno de nosotros jugamos en esta labor pedagógica, ya sea que estemos en un colegio, ya sea que estemos en la universidad, o en el caso tuyo, Andrés, como CEO de una compañía que hace desarrollo tecnológico o innovación tecnológica para la educación. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esto? En el fondo, ¿cómo los contextos, ¿cierto?, en los que se desenvuelven los profesores, los profesionales en tecnología, etcétera, ayudan a que esta ruptura de paradigma de cara a la educación potencien mejores aprendizajes en los alumnos, por ejemplo? Pues perfecta esa pregunta para explicar un poco cómo un docente como yo
que he sido docente de docentes en la universidad, que también he sido docente de instituciones educativas, se atreve un poco a crear empresa, que yo creo que esa es otra, digamos, pregunta o inquietud que debería surgir ahora. Y es que quizás ante esta situación de incertidumbre, de pronto se prendan las chispas que en mi caso se prendieron como docentes para crear empresas y a abrir unos caminos productivos en una economía digital, en una economía, digamos, del emprendimiento, para generar, obviamente, riqueza, y riqueza propia y riqueza para el entorno. Porque es que generalmente en Latinoamérica, y aquí quiero poner un tema, digamos, sobre el tapete, en Latinoamérica la docencia es generalmente equivalente a escasez de recursos o de pobreza, digámoslo en términos reales. Entonces, un profesor que se atreva a romper ese paradigma, primero de la pobreza o de la escasez, digamos, de sus recursos, también es muy importante frente a otros profesionales, digamos que en teoría deberían abanderar esas transformaciones como son los emprendedores, los diseñadores, los desarrolladores de software. Para mí es tan importante el docente como el desarrollador de software. Es tan importante el que crea industria, inteligencia artificial, como el que diseña una clase. Para mí, una clase es una clase en el sentido de un programa pedagógico, un programa de aprendizaje, es tan importante y tan relevante como un software. Entonces, para mí, crear software y crear clases, crear programas académicos está al mismo nivel de complejidad. Y los docentes que nos atrevemos a crear ese tipo de cosas en estas circunstancias deberían estar en el mismo nivel de relevancia en términos económicos en esta situación. Mira qué interesante lo último que dijiste respecto tocaste de alguna manera las capacidades que uno también puede poner al servicio de, por ejemplo, como docente, generar un plan de estudio, un plan de una clase, etcétera, que puede estar al mismo nivel de alguien que desarrolla software, crea empresas, genera un desarrollo tecnológico, ¿cierto? Acá hay algunos docentes o personas en el fondo que están en el chat comentando algunas cosas bien interesantes. Hay gente que dice, es increíble cómo algunos docentes se resisten al cambio y que ahora se han dado cuenta que es tan necesaria la actualización tecnológica, ¿cierto? Pero hay quienes debaten esto y dicen, a veces no es que no se quiera romper los paradigmas, sino que las instituciones nos limitan, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, hay alguien que aquí mismo también da esa respuesta y me parece útil ponerlo sobre el tapete. A veces hay que conocer las reglas de cada uno de los entornos donde uno se desarrolla para poder, de alguna manera, entre comillas, romperlas y poder llevar adelante este tipo de iniciativas que pueden transformar la vida de los estudiantes, que pueden transformar la vida, el quehacer que uno tiene como profesor o como docente, ¿cierto? En ese sentido, me gustaría tocar un tema, Andrés y Rubén, y mientras seguimos conversando, quiero dejar la oportunidad para algunas personas que abran su micrófono y nos cuenten si que quieren compartir alguna idea respecto a qué tan preparados se sienten ellos como docentes en estas habilidades que se necesitan hoy día para enfrentar esta nueva educación, ¿cierto? Para enfrentar este nuevo escenario con que se van a encontrar no solo hoy día en el escenario pandémico, sino en el escenario post-pandemia, ¿cierto? Entonces quiero dejar abierto ahí, si me ayuda la gente que está participando, levanten la mano, a través de la aplicación se puede hacer, y abren su micrófono y nos cuentan, ¿no? Estamos súper interesados en conocer sus opiniones, y mientras tanto vamos a seguir dando lugar al debate, y vamos a ir dando apertura al micrófono, ¿bien? Me parece interesante, mientras tanto la gente empieza a levantar su mano y quiere participar, evidentemente, pensar junto con ustedes dos, Rubén y Andrés, ¿qué tan diferente podría haber sido para todos nosotros si tuviéramos la posibilidad de regresar 5 años al pasado, hoy día, y replantearnos, por el conocimiento que hoy día tenemos de lo que está ocurriendo, un escenario educativo, un escenario de desarrollo como docente,
cómo puedo impactar en la comunidad en la que hago las clases, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión tienen al respecto? Mira, Gabriel, yo creo que si yo pudiera regresar 5 años, no estoy seguro que hubiera sido tan diferente. Te voy a decir por qué. En mi experiencia, creo que para realizar un cambio realmente que tenga impacto, requiere siempre de un catalizador, ¿no? En este caso, pues bueno, fue una pandemia, ¿no? A nivel mundial. Y eso fue lo que nos hizo reaccionar, ¿no? Lamentablemente nos volvió reactivos, ¿no? En lugar de volvernos planeadores, ¿no? Eso es lo que yo alcanzo a rescatar. Entonces, no estoy seguro de qué manera hubiéramos hace 5 años estado ya preparados, ¿no? O previendo esto. Es imposible prever, ¿no? Nadie se imagina esto, ¿no? Nadie se imaginaba que iban a existir los teléfonos inteligentes tampoco. Hubo un acto disruptivo de una persona o una situación o incluso una necesidad, ¿no? Social, por ejemplo, para poder entonces generar ese catalizador que hace o genera la disrupción. Entonces, pienso que quizá no hubiéramos transformado tanto como lo venimos haciendo. Quizás estuviéramos un poquito más preparados o un poquito más alerta, pero tal vez no hubiéramos avanzado como lo esperáramos. No sé qué opinas, Andrés. Pues mira, yo estuve pues, un poco representando el papel de este profesor chapado a la antigua, que Que no lo eres. que no lo soy, pero que busca referencias referencias antiguas como para respaldar lo que vive en el presente. Me encontré con dos posibilidades en la historia. Me encontré primero con la peste de Atenas, que fue relatada por historiadores clásicos antiguos como el fin de la democracia, de esta democracia de Pericles, de esta democracia que permitió el surgimiento de Sócrates, el surgimiento de Platón, de los sofistas, de la dialéctica como la entendemos hoy. La peste de Atenas fue relatada por los historiadores como el final de la democracia ateniense. Y luego me encontré con la gripe española, que es esta pandemia que vivió la humanidad no muy lejos en el siglo XX, a principios del siglo XX, que coincidió con la crisis, con la depresión económica del XIX, y que también destruyó el 2, y pico del porcentaje de los seres humanos en esa época. Y si bien la peste de Atenas significó el fin de la democracia, que también puede significar el final de las libertades como las entendemos, y pasar a una era de hipervigilancia, incluso biológica, o como fue la gripe española, el inicio o el espacio en donde surgieron las teorías pedagógicas de María Montessori, de Crowley, de John Dewey, es decir, de la pedagogía como la entendemos hoy en día. Porque yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, al igual que yo, este docente en Chapado a la Antigua, estamos influidos por esas pedagogías activas de Montessori, de Crowley, de Dewey. Lo que pasa es que encontramos un conflicto en el sistema educativo que no permite emerger esas digamos, teorías y prácticas educativas. Yo creo que hoy la gripe española vuelve a darnos una oportunidad en forma de COVID para volver a pensar en esas pedagogías activas en donde podemos volvernos a encontrar con el aprendizaje mismo, centrarnos en el aprendizaje mismo. Entonces, creo que no hace falta devolvernos 5 años, hace falta saber que siempre ha estado en esa pulsión de los pedagogos, de los realmente maestros, esa
pulsión por el aprendizaje y por las pedagogías activas. Mira, Andrés, hay alguien que puso algo que me parece interesante vincularlo con lo último que tú decías, que acerca de esta pedagogía activa y pensante, ¿cierto? Hay un rol del maestro que, que siempre, yo creo que hay una opinión respecto a cómo se desarrolla en el aula, ¿cierto? Pero hoy día, dado que nos volcamos hacia un escenario en donde el colegio se metió a los hogares de las personas de alguna manera, ¿cierto? Los profesores entraron al hogar en sentido muy concreto, ¿cierto? Muy específico. Esto está pasando hoy día. Eh, las clases se hacen a través de esta misma plataforma, entonces en realidad el maestro se está metiendo literalmente a la casa de los estudiantes. Y en ese sentido alguien puso algo súper interesante. Dice, creo que respecto a este tema, sobre todo en la educación básica, tal vez promoverla un poquito más en el involucramiento de los padres de familia, pues me parece que quizás en la última década estuvieron un poquito desvinculados del proceso de formación académica de sus hijos de forma activa. No solo creo yo que en la educación básica, sino que también en la educación más avanzada. Y ese rol de la pedagogía activa, ¿cierto? Hoy día cobra una relevancia muy fuerte dado el escenario actual, en tanto que se vuelven muy evidentes las falencias que en la casa los padres y los alumnos experimentan, ¿cierto? Desde el punto de vista de cómo se estructura el apoyo familiar para alguien que está estudiando, ¿cierto? Entonces, ese rol, dado este escenario pandémico o COVID, en que tú planteas que nos plantea una oportunidad de repensar estos procesos, creo que es una oportunidad no solo de los maestros, sino que también de los padres, ¿cierto? De nosotros como ciudadanos. Yo hoy día soy papá hace muy poquito, igual que tú, Andrés, y vamos a experimentar dentro de poco probablemente esta nueva relación, ¿cierto? Esa relación de padre que vigila el estudio, que ayuda, que apoya, ¿cierto? Y que es un sostén súper importante para el trabajo que desarrollan los maestros en cada una de las aulas, ¿cierto? Entonces, es súper interesante ponernos en esa perspectiva. Cuéntame qué me iba a Sí, decir. no, pues como padre reciente, puedo decir que efectivamente el concepto de crianza, que es un concepto histórico que ha tenido unas evoluciones increíbles si lo vemos desde los últimos 300, 400 años, es decir, si nos vamos, no sé, al concepto de crianza en la Edad Media o al concepto de crianza en el Renacimiento, son cosas completamente diferentes a lo que es hoy la crianza. Vemos que hay un conflicto entre cómo se concibió la educación como precisamente aquel espacio en donde los trabajadores, eh, digamos que confiaban a sus hijos mientras trabajaban, a un espacio como el que vivimos hoy día, en donde nuestros hijos, y tú eres testigo porque trabajamos juntos, los hijos irrumpen en el espacio de trabajo de los padres. Y esa irrupción de la crianza en la productividad creo que es una circunstancia muy novedosa, porque parece una tontería, ¿no? Bueno, que un niño aparezca en una reunión de Zoom parece una tontería, pero lo que significa a nivel de comunicación entre lo que sucede en la reunión de trabajo y la irrupción del niño es algo muy novedoso y que definitivamente debería hacernos preguntar acerca del rol del padre como educador. ¿Sí? Y bueno, para padres que trabajamos en educación como tú y yo, pues parece natural, pero de pronto para padres que pertenecen a otras industrias, como llamamos ahora, pues debería ser un objeto de reflexión importante. Absolutamente, absolutamente. Andrés, quiero darle la palabra a Gustavo Clajes. ¿Quiere compartirnos alguna idea? ¿Podemos abrirle el micrófono, Carlos, por favor? Hola Gabriel, ¿Qué tal, Gustavo? hola Andrés, hola Rubén, ¿cómo están? Hola, hola. Eh, Me encanta la forma en que
se ha estado hilando esta conversación. A diferencia del viernes pasado, la encuentro súper rica, que creo que es una forma más interactiva, así que muchas gracias. Gracias por la oportunidad también de poder conversar también y sumar un poco a todo esto. La verdad es que en este momento me está explotando la cabeza con todas las ideas que me van surgiendo, así que traté de condensarlos como en un documento ahí como para irme al detalle, porque siento que vamos tocando muchos temas y que implican muchas aristas muy complejas, porque el problema educativo en nuestros países es demasiado complejo, es demasiado grande, externo, macro, ¿cierto? Desde lo muy pequeño a lo muy grande. Entonces, lo primero que yo me planteo desde la conversación de antes son como los desafíos. Tenemos tantos desafíos todavía en nuestros países. Yo creo que como latinoamericanos también los compartimos. Me ha tocado estar y visitar, yo soy de Chile, me ha tocado visitar aulas en el Perú, por ejemplo, y también en otros lugares. Y he visto problemas muy comunes, por ejemplo, el tema de las condiciones laborales, los salarios o los tratos en la misma escuela, también son desafíos, sobre todo pensando en este situación que de golpe se nos plantea encima, ¿cierto? Que estoy hablando de los desafíos que ya vienen de antes y que se pueden sumar al desafío actual. Por ejemplo, otro desafío desde la universidad, el prestigio de la misma carrera docente. Por ahí leí un comentario de una colega que dice, uy, me dijeron que yo era profe, uy, qué fácil. Entonces, imagínate, el prestigio de la carrera docente siendo una de las carreras más importantes del mundo, si no la más importante, ¿ya? Lo otro, como la falta de visión estratégica que de pronto pueden tener los equipos directivos, o la falta de compromiso con la misma comunidad, también se da en muchas comunidades educativas. Son problemas que, sumados a este momento histórico, van sumando. Por otro lado, tenemos los estudiantes, problemas familiares, vulnerabilidad en las familias, padres que no tienen las herramientas para apoyar a los estudiantes, que no saben ni siquiera abrir el WhatsApp. Entonces, un desafío tremendo, y que sumado a eso hay problemas familiares muy profundos en el núcleo familiar. Por otro lado, en el docente, la motivación, la vocación, que ahí también el colegio, el lugar de trabajo, cumple un rol muy fundamental cuando dicen como, ¿cómo hago que mis docentes se impliquen en este trabajo, quieran trabajar? O sea, ahí el tema de la motivación, la vocación, se hacen, y el rol del equipo directivo tiene que ser muy power también en saber tener esta visión estratégica y cómo dirigir a sus docentes también. Bueno, y por último, el sentido de urgencia, que creo que igual es importante tenerlo sobre la mesa, porque nos enfrentamos al problema tecnológico, pero la educación siempre ha tenido un sentido de urgencia. O sea, es un problema que nos aqueja en todos nuestros países y que tenemos que atacar. Y sumado a este problema lo veo aún mucho más complejo, veo que las aristas se abren aún más. Quiero ir al punto más central de mi intervención, que es el tema de la innovación. Quiero recalcar que yo voy a hablar de mi historia personal. A mí me enseñaron mis profesores, hace 10 años me enseñaron cosas, elementos, enseñanzas, lo que sea, que para el mundo que estoy viviendo ahora no me sirven. Y mis profesores, hace 10 años atrás, replicaron los modelos que les enseñaron sus profesores hace 10 años atrás, y así sucesivamente. O sea, en este momento, yo a lo mejor en nuestros colegios estamos enseñando cosas que no les van a servir a los estudiantes para el mundo del mañana. O sea, estamos enseñando cosas que en 5 años más no van a ser válidas, ni siquiera en temas de tecnología. O sea, el problema tecnológico es tan amplio que estamos enseñando elementos que vienen del siglo pasado, o sea, del siglo XIX, y quiero ponerlo eso sobre la mesa, porque podemos hablar mucho de tecnología, pero si no tenemos en nuestra mente que debemos cambiar los paradigmas que tenemos aquí como docentes, los paradigmas educativos, no vamos a llegar muy lejos, ¿ya? Por otro lado, no nos enseñaron a innovar. Yo me pregunto, ¿qué papel juega la imaginación en todo este proceso? ¿En qué momento la educación que yo recibí me enseñó a imaginar? Es fundamental trabajar la imaginación para poder innovar. En el live de la semana pasada, yo me sorprendí mucho y me preocupé demasiado porque vi un comentario explícito: ¿cómo puedo innovar? La innovación es muy difícil de enseñar porque implica unos recursos cognitivos mucho más complejos, ¿ya? Entonces, ¿cómo desde la innovación, desde la educación,
cómo la currícula realmente me está ayudando a dejar en mis estudiantes las habilidades que ellos van a necesitar para 5 años después. ¿Qué tipo de modelo yo como docente estoy utilizando en el aula para generar aprendizajes y habilidades? ¿O solamente le estoy cambiando el título a mi planificación diaria o mensual? ¿Solamente le estoy cambiando el verbo en infinitivo del tema de la habilidad? Por último, necesitamos, creo, reformular nuestras carreras docentes. Necesitamos replantear qué funciones cumplen las habilidades blandas dentro de la formación de nuestros estudiantes, qué función cumple la creatividad. Y primero, que lo había escrito más adelante, nosotros como docentes debemos modelar el salir de nuestra zona de confort. Nosotros no podemos pedirle a los estudiantes que salgan de su zona de confort si yo voy a estar muriendo de miedo porque tengo que salir de esa zona de confort. O sea, lo primero que tengo que hacer es dar yo el paso para poder lograr poner esa habilidad en el estudiante. O sea, yo tengo que modelar lo que el estudiante, o sea, lo que yo quiero dejar en él. ¿Ya? Quiero dejar esos pensamientos, esas preguntas ahí en el aire, de pronto se pueden ir tocando más adelante y algunos los puede inspirar también. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por la intervención. Súper interesante. Creo que tocaste varios temas, algunos de ellos probablemente los veamos un poquito más adelante en el live. Surgen hartos temas, ¿cierto? ¿Qué habilidades son las importantes realmente para que nuestros estudiantes tengan herramientas que realmente les sirvan para la vida del mañana, ¿cierto? Yo diría, eso me da la impresión de que cobra mucho sentido algo que parece ser un cliché y que tiene que ver con que la gente aprenda a aprender realmente. O sea, la habilidad que más te va a servir, creo yo, esto es una opinión muy personal, eh, para poder sortear un mundo absolutamente cambiante, voluble, de una velocidad vertiginosa, es aprender a adaptarte a esos cambios, aprendiendo cada una de las cosas que se te van proponiendo, ¿cierto? En ese sentido, bueno, en el mundo del software más que en el de la educación, y creo que debiese pecársenos un poquitito de eso también en la parte de educación. Los desarrolladores de software sufren del síndrome del impostor, porque un día aprenden una tecnología, mañana ya no la saben, pasado aparece otra nueva, la curva de aprendizaje de la primera tecnología que están aprendiendo todavía no la completan y ya tienen infinitos cambios. Entonces es súper importante que ese avance tecnológico de alguna manera permee la manera en que enseñamos las cosas, las habilidades que proponemos, ¿cierto? Ojalá suframos un poquitito del síndrome del impostor en el sentido de que estemos siempre alerta sobre las cosas que vienen desarrollándose como aporte real, que aportan valor a los estudiantes, evidentemente, pero que permiten hacer avanzar a la educación de manera intensiva. Quisiera saber un poco la opinión. Yo sé que Andrés y Rubén ahí tienen harto que decir sobre la intervención de Gustavo. Me gustaría escucharlo igual. Sí, por supuesto, Gabriel. Mira, quisiera conectar también con un par de comentarios que vi por ahí acerca de este tema de los estudiantes, ¿no? Creo que por ahí el tema del rol del papá, ¿no? Como acompañante en el proceso educativo del alumno, pues es crucial, ¿no? Creo que sobre todo en las últimas generaciones de chicos, pues bueno, los papás que necesitamos tener 2 o 3 trabajos quizá, ¿no? Pues le cedemos a la escuela la obligación, por así decirlo, de educar a nuestros hijos, ¿no? Y entonces, de repente, nos acostumbramos desde el primer año de edad a darles el pacifier, ¿no? El iPad o el teléfono celular, porque si no, el niño se vuelve loco y pues queremos por ahí entretenerlo un poco. Y eso creo que nos ha creado una idea de que, y seguramente han escuchado este término, ellos ya vienen con el chip integrado, ¿no? Y asumimos que ellos saben usar la tecnología porque les dimos un dispositivo y aprendieron a usarlo, ¿no? Y quizás le aprendieron a la interfaz y listo, ¿no? A picarle a 2 o 3 iconitos. Sin embargo, efectivamente, como decían por ahí, muchos de los alumnos no saben utilizar la tecnología, ¿no? Solo aprendieron a ejecutar ciertos pasos, pero se quedan ahí, ¿no? Ya no pueden replicar, no pueden abstraer ese conocimiento y aplicarlo en otro lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, es súper importante, sí considero muy importante, porque tengo hijos, ¿no? De 9 y 11 años, el que podamos estar ahí a un lado de ellos coachándolos, ¿no?
Y efectivamente, pues no vamos a ser expertos en todo, ¿no? Como les decía hace rato, no, yo me voy a quedar atrás en algún lado, ¿no? Y lo conecto con lo que decías ahorita sobre los desarrolladores de software, ¿no? Siempre hay librerías nuevas, siempre hay nuevos parches, siempre hay nuevas actualizaciones y nuevos lenguajes incluso, ¿no? Ya el lenguaje que yo utilizaba hace 10 años, efectivamente, el día de hoy, prácticamente está inutilizable. Y lo mismo con las bases de datos. Sin embargo, creo que lo que comentaba Gustavo respecto al tema de los cómo, ¿no? Cómo enseñar a innovar, ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave, creo que a nivel institucional sobre todo, el que como directivos, como docentes, como la comunidad educativa, alumnos y familias, también integrarlos en ese proceso de innovación, ¿no? De crear una cultura de innovación. Creo que el ir creando una cultura nos puede ayudar a entonces empezar a enfrentar o estar preparados de alguna manera a enfrentar esos cambios que van a ir surgiendo, ¿no? Y el día de hoy, pues nos vamos a dar cuenta que si tenemos una cultura de innovación instaurada, pues es poco relevante y suena hasta poco lógico enseñarles una clase de 3 horas a la semana de procesador de texto y hoja de cálculo, ¿no? Sin duda son herramientas que pudieran ayudarles a muchas cosas en la vida. Pero ¿qué tal si mejor generamos proyectos con un nivel de complejidad, de un nivel de transversalidad de varias asignaturas interesante, que le permita al chico o a la chica estar conectando conocimientos de otras materias junto con la tecnología y entonces echar a volar su creatividad para inventarse una nueva red social, por ejemplo, ¿no? O una forma nueva de generar videos, ¿no? Estoy seguro que cosas como esas son las que han detonado las herramientas que hoy en las redes sociales están a la orden del día, ¿no? O sea, los TikToks, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo a lo mejor utilizar como pretexto esa herramienta que los chicos están utilizando todo el día, 10 horas quizá, para grabar videitos, para hacerlo en un tema académico, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Y les damos chance de explotar esa creatividad y eventualmente, cuando vayan madurando, porque obviamente, pues, van a tener un nivel diferente de manejo de la herramienta y un nivel diferente de creatividad y de generación de contenido, llegará el punto en el que puedan generar realmente contenido de calidad e interesante, ¿no? Para compartir a la sociedad. Excelente. Sí. Andrés, solo una cosita entre medio. Quiero Dale. comentario en el chat para darte paso después a tu comentario. Multidisciplina, dice Rocío Aguilar. Ni desarrolladores de software, ni padres de familia, ni docentes pueden solos. La escuela se construye de manera colaborativa, con propósitos definidos. La innovación no es traer tecnología, es saber reconocer los procesos educativos y organizacionales, ser pertinente a las necesidades de cada centro educativo. Sí, total. Un poco lo que decía ahora, y el rol de educador, de programador de la educación, está al nivel del que diseña, estructura, sofistica un software o una inteligencia artificial. Yo quería darle la palabra a Victorino Ortiz, que está escribiéndonos, para luego entrar a debatir Luego lo le que... damos a Flor Méndez también que levantó la mano. Dale. Primero a Victorino, luego a Flor. Sí. ¿Victorino? Sí, bueno. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchan. Sí. Ok. La verdad estoy escuchando y como dicen, en este sentido se apasiona uno, ¿no? Lo que es el conocimiento y el aprendizaje. La verdad, basado en la experiencia que a veces tiene uno en la docencia y en esta contingencia que nos está tocando vivir, que como dicen, nadie la habíamos vivido y no sabemos cómo estamos en medio de arroyo y remando contra corriente, ¿no? Al final de cuentas, creo que pues prácticamente pocas personas estaban preparados con lo que es la tecnología. Bueno, en mi caso posiblemente no, pero tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Y en algún comentario que puse por ahí, coincido con el comentario que decían que hay que ayudarle al estudiante a que aprenda a aprender. Y yo ponía más allá también, pues que aparte de eso se necesita que haya interés.
Y yo me remonto por allá a la filosofía socrática, cuando, bueno, presocrática más bien, cuando se hablaba del filósofo. Y el filósofo es aquel que es el amante de la sabiduría, aquel que busca la sabiduría, aquel que busca el conocimiento, independientemente de las barreras que se le vayan a presentar en el camino, él tiene la inquietud de ir más allá y de conocer más allá. A veces la misma capacidad intelectiva es un obstáculo, pero hay que superar esa capacidad para llegar a donde queremos llegar. Ahora tenemos esa capacidad de asombro, esa capacidad de conocimiento, esa capacidad de absorber lo que está en el mundo exterior. Bueno, en este momento yo creo que todos estamos batallando porque los estudiantes no tienen acceso a internet, no saben manejar la tecnología, y nosotros, y no hay plataformas y todo lo demás. Pero ahora sí que el que tiene el interés de aprender va a buscar los medios necesarios. ¿Dónde? Donde estén. Si es que tenemos el interés. Si no tenemos el interés, bueno, desgraciadamente vamos a poner el pretexto, y el pretexto, los pretextos es el motivo perfecto para evadir una responsabilidad. Entonces, creo que estamos en el momento crucial, como mencionaban hace un momento, es el parteaguas, es el momento para romper nuestros paradigmas e ir más allá. Remontarnos a lo anterior, a cómo ha sido la evolución de la historia de la humanidad, cómo es que hemos llegado hasta este momento de la innovación y la tecnología, pero qué es lo que vamos a formar para las generaciones futuras. Como decían, lo que se enseñó hace 5 años posiblemente ya no es válido el día de hoy. Hay cosas ciertamente que no, hay cosas que quedan firmes ahí. Entonces, tenemos que innovarnos también nosotros, tenemos que perfeccionarnos, tenemos que sacar habilidades de la trinchera, a lo mejor de lo que no teníamos, vamos a tener que sacar para contagiar al alumno, pero también nosotros movernos, sacudirnos un poco más e ir a la búsqueda de ese conocimiento que nosotros no tenemos, que es en este caso, pues carencias personales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hablo yo del interés. Hay que tener el interés primero de capacitarnos nosotros mismos y después contagiar al estudiante para que él mismo vea que sí hay opciones. Si el internet me falla, voy a buscar otra opción. Si me falla la tecnología, voy a buscar otra opción. E incluso son las herramientas que vamos a necesitar en nuestra vida diaria para ser una persona que aporte de manera positiva a la sociedad. Si eso estamos formando en los estudiantes, creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Si solamente vamos a tener graduados, pero que no tienen ningún compromiso en la sociedad, pues entonces creo que nuestro sistema educativo es un sistema fallido. Muchas gracias, Victorino. Excelente. Queremos darle la palabra también a Flor para que nos comparta sus ideas y su pensamiento. Por favor. Flor, te escuchamos. ¿Flor? Flor, te escuchamos. Bueno, mientras tanto, quizás podríamos darle la palabra a Daniela Benítez, mientras Flor logra conectar bien ahí su micrófono. ¿Les parece? Daniela Benítez, que también está... Sí, silenciar. Perdón, abrir el micrófono. Un saludo a todos desde México y voy este tema me apasiona y no voy a dejar de hablar nunca. No me enseñaron a tener imaginación, a hacer las cosas que yo quería, ¿no? Por ejemplo, desde preescolar te dan una hoja roja y te dicen recorta un círculo. Y así nos llevan, toda nuestra educación es así, hasta que llegamos a la universidad y nos dicen, hazlo como tú quieras. ¿Cómo es como yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero si nunca me lo enseñaste, no? ¿Cómo le voy a hacer entonces? Ahora, quizá tengamos muchas ganas de cambiar el sistema y de buscar diferentes maneras para evaluar, que las hay, existen, claro,
Cuando yo estaba en la universidad pensaba, no, cuando yo llegue a dar clases voy a buscar, por ejemplo, sus inteligencias, qué tipo de inteligencia tiene, y lo voy a evaluar a través de eso. Pero empiezo a trabajar y me dicen, cada 2 meses hay que entregar exámenes, me entregas la calificación, una calificación cuantitativa, y de una o de otra manera, pues te empiezas a cerrar, ¿no? De nuevo haciendo solamente lo que te piden. Ahora sí. Ahora, por ahí comentaba también el maestro Victorino, decía, hay que tener interés de aprender, pero nosotros también debemos tener interés de enseñar, ¿no? Como decía también, o sea, buscar algunos métodos Ya no. para poder tomar todo ese conocimiento que existe, porque existe, ¿no? Motivarnos a nosotros mismos y yo quiero cerrar quizá con esta Espérame, pues, frase. del otro lado. Dice, quizá nosotros que estamos viviendo todo esto como docentes, ¿Por qué, somos este punto de quiebre, en donde ya no porque queramos, sino porque tenemos que lograr motivar al alumno a trabajar desde su sillón, desde su cama, desde la silla, no lo sé, ¿no? Hay que nosotros entonces empezar a aprender de una o de otra forma. ¿Para qué? Pues para que ellos empiecen a motivar, ¿no? Y Sí, quizá el día de mañana ellos ya no necesiten que alguien más les enseñe cómo hacer las cosas porque ya lo vivieron. Porque nosotros ya fuimos a ese punto en donde tuvimos que cambiar el paradigma. Verga. Muchas gracias, Daniela, por compartir tu No, idea. Andrés, me gustaría enlazar contigo en el fondo y que nos cuentes un poquitito la opinión que tenías antes de estas intervenciones y si las puedes conectar de alguna Claro, claro que sí. Me gustaría primero tocar el tema tecnológico cuando se habló del desarrollo de software y de las similitudes que hay entre programar una clase. La palabra programación probablemente tuvo un origen anterior en lo educativo y posteriormente en el tema de software. Programar una clase y programar un software. Y es que quiero que plantear el concepto educativo, la educación como una industria, como lo hizo Brunner, no Jerome Brunner el psicólogo cognitivo, sino Brunner, el chileno, el teórico de la educación superior chilena, acerca de la educación como una industria. Y yo quiero situar acá mi discusión. Es decir, hemos visto industrias en este siglo y en el siglo pasado transformadas totalmente por la tecnología. Vimos la tecnología del turismo transformada por la tecnología. Vimos la tecnología del transporte transformada por la tecnología. Vimos la tecnología de la generación de energía transformada por la tecnología. Pero no hemos visto la industria educativa transformada por la tecnología. Porque la tecnología se ha usado apenas como un vehículo o como algo supletorio en la industria educativa. Entonces, creo que todavía está pendiente ver cómo la tecnología realmente transforma la industria educativa. Y creo firmemente que lo que está pasando, y lo planteaba en una clase en la que hacemos parte en Columbia, en la Universidad de Columbia, que es el centro del emprendimiento, dicen, at the very center of business, en el mismo centro de los negocios. Y yo decía, el COVID-19 en sí mismo fue más transgresor de la educación de lo que hemos sido muchísimos docentes como Rubén, como yo, como Gabriel, como los 100 y pico que estamos acá. Porque se realmente produjo las transformaciones que muchos nosotros estábamos empujando y con el saldo de vidas y con el saldo de enfermedades y todo esto, pero produjo unas transformaciones impresionantes en la industria de la educación, porque la educación es una industria que produce conocimiento y produce también, digamos, talentos para la sociedad. Entonces, quiero situar ese tema allí. Y bueno, por supuesto, esa transformación en esa industria
requiere primero que se reconozca al docente como ese impulsor de esa transformación, no como un operario de la maquinaria del currículo, ¿sí? Que es como se le concibe actualmente. Entonces, ese cambio paradigmático es muy importante, porque pasa de ser operario de la máquina a desarrollador del software de esa transformación. Tocaste un punto bien interesante, Andrés, desde el punto de vista de cómo abordamos esa problemática, ¿cierto? ¿Cómo llevamos adelante esa transformación que ha sufrido toda industria sobre la Tierra, en palabras del argumento que planteas en el fondo? Toda industria ha sufrido una transformación profunda y única a causa de o a propósito de la tecnología, ¿cierto? ¿Por qué no ha ocurrido eso en la educación y qué se requiere para poder llevarlo adelante? O sea, es una pregunta trascendental. Una de ellas, una de las soluciones que planteas tú es que, primero, es una cuestión muy de fondo, muy de la esencia de cómo funciona el modelo educativo, es que el docente se transforme de operario a desarrollador, ¿cierto? De operario a un impulsor. Y en ese sentido yo creo que Rubén tiene una mirada bien particular, creo yo, acerca de eso, habiéndose muy interesante la manera en que se involucra, pero se transforma en desarrollador de proyectos educativos específicos que avanzan en ese sentido, me da la impresión. No sé si quieres comentarnos un poco de esas experiencias prácticas, Rubén, o cómo es este tema que plantea Andrés, ¿cierto? De toda esta disrupción tecnológica en todas las industrias, más no en la educativa. Sí, por supuesto, y me parece súper importante lo que menciona Andrés, porque al final, pues no sé si toda la sociedad nos estamos dando cuenta, los gobiernos, el mundo en general, de que pues estamos cavando nuestra propia tumba, ¿no? Cuando no estamos nosotros los docentes preparando adecuadamente, no nos preparan nosotros, para preparar a aquellos ciudadanos del futuro que nos van a modificar el mundo, ¿no? Pues, ¿a qué estamos esperanzados entonces, no? Creo que sí debemos de centrar como todos nuestros esfuerzos hacia allá, ¿no? A ese reconocimiento, porque realmente pues nos toca hacer ese trabajo muy bien hecho desde la raíz para recuperar unos frutos interesantes, ¿no? Y pues bueno, de lo que me comentabas de mi experiencia, pues fíjate que acá en el colegio, vuelvo a repetir que tengo una fortuna muy grande de pertenecer a esta institución, porque pues la verdad es que tengo carta abierta, ¿no? Tengo carta abierta para meter la cuchara en cualquier proyecto acá que me permitan hacer. Y uno muy particular es que me gusta meterme al aula, ¿no? Porque pues difícilmente puedo yo recomendar una herramienta o cómo entretejer la pedagogía con la tecnología si yo mismo no la estoy probando, no la estoy piloteando, ¿no? Entonces, uno de mis focos es meterme al aula todo el tiempo, ¿no? En algún taller, en alguna asignatura, en algún proyecto, siempre estoy tratando de estar allí. Y eso me permite entonces comprender muchos temas de pedagogía ya realizados en el aula, porque yo me puedo imaginar y puedo hacer una planeación y una programación de una clase lanzo unos objetivos súper interesantes e innovadores, pero yo no sé si la madurez de los chicos, el propio grupo, la dinámica del grupo lo va a permitir o no. Entonces, yo me he dedicado a generar este tipo de proyectos y me he entrelazado con los profes de aquí del colegio para entonces empezar a entender hacia dónde ellos necesitan preparar para entonces ser transformadores de esos chicos, ¿no? Y allí pues es donde yo empiezo a recomendar formas de hacer, ¿no? Formas de aterrizar la tecnología en la clase de geografía, por ejemplo, ¿no? O cómo utilizar una herramienta de video para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, ¿no? Que luego son cosas que dices, ay, como que está medio extraño cómo el grabar un video me permite eso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo vamos entrelazando para que lleguemos a ese objetivo y a ese nivel de logro. Genial, Rubén. Quisiera hacer una lectura bien rápida de algunos de los comentarios en el fondo para que nadie sienta que no lo hemos atendido acá en el chat, ¿cierto? Hay gente que nos saludó desde
Colombia, en México, Guadalajara, Querétaro, desde Osorno, Valdivia, acá en Chile, desde Puerto Varas, inclusive Instituto Tecnológico de Zitácuaro, Michoacán, ¿cierto? Hay gente de todas partes de México, Colombia y Chile, súper bienvenidos todos, evidentemente. Hay algunos comentarios bien interesantes, por ejemplo, en algún momento Gustavo Klager decía, acertado Rubén, los profesores han tenido que hacerse cargo del desafío tecnológico con las herramientas que contaban en el momento de la pandemia, ¿cierto? Eso hicimos un pequeño análisis al principio. Tropezarme con Atari, Commodore, Apple, de Javier Garrido, me hizo ver de manera diferente la educación desde el año 82, algo parecido a lo que te pasó a ti, Rubén. Marcela Navia, trabajo en una escuela rural de Chile con muy mala conectividad, y aunque he puesto todo de mi parte, no he logrado asegurar que los alumnos reciben o trabajan en mis clases. Creo que por aquí está un profesor con el que hablé hace poquito en la tarde, y que me encantaría que levantara la mano acá para poder verlo en el chat, y quizás nos podría dar una pequeña, un pequeño, compartir unas ideas acerca de eso, porque él trabaja en una comunidad rural en Colombia, súper interesante cómo ha podido sobrellevar ese tema, así que podría compartirlo. Luz Edith Salem Pérez dice, la COVID-19 nos enfrentó a una cruda realidad de falta de capacitación en las nuevas tecnologías por parte de los docentes. Por otra parte, los alumnos han aportado nuevas instancias para renovar e innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes nos hemos vuelto también aprendices de nuestros alumnos. Súper interesante ese comentario, ¿cierto? Los chicos de repente son muchísimo más activos en descubrir nuevas herramientas, y si existe esta apertura, ¿cierto?, este doble vínculo permitido entre alumnos y profesores, podemos aprender todo y llegar al aula o a la instancia actual el uso de herramientas nuevas, ¿cierto? Flor Méndez, en la educación la tecnología es una gran herramienta, me he capacitado, flexibilizado, actualizado, y es muy importante romper paradigmas. Lo importante es que tenga un modelo pedagógico en donde el centro sea la persona. Súper interesante ese comentario, porque la tecnología no sirve de nada, ¿cierto? Tiene que impactar a alguien, tiene que ser usada por alguien. Esto es una manera muy de hablar de Humberto Maturana, lo conocen, ¿cierto? Algo siempre es hecho por alguien, por una persona. Es muy relevante, sobre todo hoy día, mantener eso en mente, sobre todo desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos otros comentarios, hay muchísimos, voy a leer los últimos desde el final del chat. Dice maestro Felipe Palmilla, sería interesante nos comente cómo lo ha abordado. Sí, claro, aquí hay alguien, Carlos lo comentó. Desde Jalisco, tratando de avanzar en la educación abierta que llega a comunidades de alta y muy alta marginación. Eso es interesante. Quizás Felipe nos podría compartir un poco acerca de eso también. Reconocerse como promotor del cambio, María Eugenia Pérez, que tiene un gran impacto en la sociedad. Claramente, como profesores debiésemos serlo, como agentes de cambio en educación. Luz Edith Salem Pérez, a partir de ahora le corresponde al docente transformarse, como dice Andrés, de operario desarrollador. Al fin y al cabo somos capital humano. Quisiera abrir, yo creo que es súper interesante todos los comentarios que hemos recibido. Hay alguien aquí compartiéndonos material bien interesante también. Me encantaría dejar abierto el micrófono para quienes quieran, un poco apuntando a que nuestros expositores hoy día nos cuenten desde experiencias profesionales y personales cómo han abordado estos temas en la actualidad, y no solo en la actualidad, sino como lo venían haciendo en el escenario pre-pandemia. Va a ser súper interesante que se abra aquí un escenario de preguntas y respuestas también entre la gente que nos está escuchando. Quisiera dar en primera instancia la palabra a las personas que ya tienen la mano arriba aquí en la aplicación, como Flor Méndez, Javier Garrido y Elías Plata. Elías Plata es la persona que yo les comentaba, que trabaja en una comunidad rural en Colombia. Quizás me pueden ayudar, chicos, Carlos, a dar la voz aquí a quienes quieran dar su opinión o hacer preguntas a los expositores. Creo que ya me escucho, ¿sí? Efectivamente, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Buenas. Pues nada más quisiera ahondar, que me parece muy importante, que el proceso de innovación surge desde el conocimiento y el reconocimiento personal. O sea, si no hay un trabajo personal que se pueda permear a la comunidad educativa, pues es muy difícil innovar, ¿no? Creo que
creo que sí uno tiene que ir venciendo esas barreras. Yo tengo 48 años y soy súper tecnológica, me encanta, me sumo y me arriesgo, ¿no? Tengo la gran ventaja, porque es un privilegio, estar en una institución donde todo lo que se propone se acepta, ¿no? Claro, hay un diseño pedagógico, una planeación y bueno, todo lo que corresponde al ser docente, pero creo que en la medida que tú modelas, el chico también resurge y se entusiasma y se entrega, ¿no? Entonces, creo que esta labor, pues no podríamos pensarla de una manera individual, sino siempre en colaboración. Sé que no todo mundo tenemos esta fortuna de poder contar con el apoyo institucional, pero creo que también se puede ir rompiendo cuando tú propones, ¿no? O sea, esperarte que vengan las cosas, pues eso vienen, llegó el COVID, como van a llegar otras cosas, ¿no? Pero creo que lo importante es eso, o sea, lo importante es pensar que lo primero es la persona, lo primero son los alumnos y podemos lograrlo si lo hacemos en comunidad. Solos definitivamente no es posible. Gracias. Muchas gracias, Flor. Excelente intervención. Javier, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. La verdad me da mucho gusto compartir con ustedes y los estoy viendo cómo hablan y cada vez me fascinan, me fascinan. Tanto he estado leyendo también los chats que voy leyendo así rápido y qué bárbaros, ¿eh? O sea, cada vez me asombran. Muy bien, miren, ojalá y no se me atropellen las ideas, pero fíjense, desde hasta ahorita, nada más para que se le calcule. Desde hace muchos años yo he escuchado hasta de niños, si es que me acuerdo todavía, los padres y los maestros decían, estos niños ya nos rebasaron. Cuando ya fui maestro y seguía escuchando a los compañeros que decían, es que los niños ya nos rebasaron, es que la tecnología ya nos rebasó, a mí en lo personal me daba mucho coraje oír eso porque decía, ¿y a qué horas permitimos que nos rebasaran? O sea, no pasa nada. ¿Por qué no mejor nos unimos? O sea, al enemigo, únetele. Yo pensaba, cuando me topé con la Commodore, la Atari, la IBM, la Apple IIc, que me dieron la oportunidad de utilizarla y darme cuenta que yo podía crear ahí. Yo podía crear, incluso empecé a hacer cosas, actividades educativas con logo, ¿sí? Hace rato un profesor, me parece que era de Colombia, participaba y decía que muchas veces utilizamos cosas de hace 10, 20 años. Pues fíjense que yo me topé con un grupo de primero de primaria que era marzo o abril y los niños no habían tenido maestro. ¿Saben qué hice? Me acordé de cómo yo aprendí a leer con el método onomatopéyico, me conseguí unos libros todos viejos, deshaciéndose, lo utilicé y los niños salieron leyendo, como fuera, pero salieron leyendo. O sea, no podemos decir que lo pasado no sirve. ¿Por qué no mejor lo adaptamos? Yo comenté también que un médico, si lo revivimos, que se murió hace 50, 60 años o 100, a lo mejor ahorita no podría operar. ¿Por qué? Pero no es por falta de conocimientos, es porque no sabría cómo utilizar los aparatos. Ahora, fíjense, vamos por la otra. La maestra que participó hace rato, me encantó lo que dijo. Va mucho en la personalidad de uno lo que va uno haciendo. Yo me imagino a Sócrates, si le hubiésemos presentado una tablet, les aseguro que hubiera tomado un curso de cómo, o él hubiese visto cómo le hace, pero lo ocuparía. El mismo Napoleón, no sé, utilizaría el Google Earth o alguno de esos para conquistar al mundo. O sea, la gente que realmente hizo algo es porque utilizó los medios que tenía. Y nosotros, yo noté, aquí tengo poquito en Querétaro, yo soy de la Ciudad de México, noté que en cuanto se vino el asunto de la pandemia, todos parecíamos hormiguitas que les habían echado algo al hormiguero. Todos corriendo, viendo qué hacían. O sea, tranquilos. O sea, yo considero que también tenemos que apelar a lo que ya les habíamos enseñado a nuestros niños, ¿sí? Ya teníamos, o sea, no los acabamos de tener. Parece, de los comentarios que yo he escuchado entre mis compañeros y otros compañeros de otras escuelas, parece que todo nació a raíz del COVID. Y no es cierto. O sea, ¿qué hicimos antes nosotros? ¿Qué hicimos con nuestros niños? Ahora, el otro punto. Si yo ya trabajé con mis niños, ellos saben mi personalidad, ellos
Alguna vez yo les dije, muchachos, lo que puedan hacer sin la tecnología, háganlo. Pero el día que la tengan que ocupar, deben de saber como que para qué, ¿sí? O sea, como que para qué la van a ocupar. Entonces, mis niños ya venían preparados para eso. A lo mejor no sabíamos lo de la pandemia y eso, pero no les cayó de peso. Y no porque yo sea muy bueno, ni siquiera teníamos internet en la escuela, pero yo ya los había hecho trabajar con tecnología, sin conexión, sin computadoras, ¿sí? A mí me gusta lo que ustedes dicen, porque me da alientos de seguir, en lugar de jubilarme, todavía seguir unos pocos años más. Y con respecto a las autoridades, sí, de hace muchos años que yo tengo dando clases hasta la fecha, las autoridades educativas siempre nos han limitado, pero también dependen de uno si nos dejamos limitar, ¿sí? A lo mejor me van a correr de esta escuela cuando escuchen lo que digo, pero yo hay veces que si no los convenzo, me los salto, ¿sí? Pero porque sé que le estoy dando algo bueno a mis niños. Ahora, llegar a los niños, comprendo, hay, no sé si a ustedes les pase, pero los niños, tal como actúan en el salón de clase, están actuando en su casa. El que se quiere hacer tontito hace como que se le perdió la conexión, o que se le cayó el teléfono, o que su mamá se llevó la tablet y no hace la tarea. O sea, al final de cuentas, sabemos con quién estamos tratando, profesores. Sabemos, conocemos a nuestros alumnos, sabemos de qué pie cojean, sabemos también cómo son nuestras autoridades. Incluso he de decir que nosotros, hay veces como profesores, al día recibimos 3 instrucciones diferentes de diferentes autoridades. Entonces, todo depende de nosotros. A mí me gustaría que cualquiera de los 3 o los 3 tocara el punto. Miren, todos estamos ya metidos en esto, pues ya estamos aquí. Incluso ahorita yo no tengo video porque armé una máquina entre una XP y armé un robot ahí. Y con eso me estoy comunicando ahorita porque no me gusta por teléfono porque no veo nada, ¿sí? Entonces, pero yo les quisiera, para terminar, que tocaran el punto sobre cómo se van a comportar nuestros niños como ciudadanos digitales, porque ya están ahí. O sea, ya no les vamos a decir, oye, fíjate que ahora vas a hacer esto. Necesitamos que ustedes nos ayuden a orientarnos. ¿Cómo los vamos a inmiscuir en este asunto de la ciudadanía digital? Y la otra, la seguridad. Yo he estado mandándole ahí, molestando a mi coordinador y todo. Por favor, también toquen el tema de la seguridad, ¿sí? Ya lo dijeron los maestros. Así hay niños que no se pueden conectar, como hay niños que están 8 o 10 horas en el celular o en la tablet jugando, comunicándose con gente que ni conocen. Y eso tenemos que alertar también a los papás. No sé si la palabra sea alertar, pero sí me gustaría que cualquiera de los 3 nos ayudara o me ayudara ahí con este tema, la seguridad en las redes o en la web y la ciudadanía digital. La verdad, estoy feliz de estarlos escuchando y leyendo casi todos los comentarios de los compañeros que están ahí. Soy Javier Garrido, de aquí de Querétaro. Muchas gracias por dejarme participar. Gracias, Javier. Tremenda intervención. Tremenda. Solo para no dejar enfriar esa petición que hizo Javier, antes de que intervenga Elías, que estoy muy interesado que les cuente su experiencia, me encantaría que, dado que era uno de los puntos que queríamos tocar, de hecho con Rubén y Andrés, acerca de la ciudadanía digital y de los temas de seguridad en las redes, me encantaría que abordáramos ese tema inmediatamente y luego lo hiciéramos de manera breve y luego le diéramos la palabra a Elías para que nos contara su experiencia. ¿Les parece? Sí. Pues Javier, la verdad, gracias. Creo que me reconfortas y me reencuentras como docente en mi lugar en el mundo y recuerdo aquellas clases en las que fui docente de docentes con toda humildad y les decía a mis estudiantes que se estaban preparando como licenciados o en la maestría en educación, que si miramos la cantidad de docentes que hay en Colombia, y seguramente también ocurre en México, y seguramente también ocurre en Chile, y en la gran cantidad, los países de Latinoamérica, los docentes somos un cuerpo de la sociedad que supera en cantidad a los ejércitos de nuestros países.
y por ende nuestra responsabilidad como funcionarios, entre comillas, de esa sociedad supera éticamente a los ejércitos de nuestros países. Y yo lo decía en el siguiente sentido, es decir, nosotros somos actores, protagonistas de el cambio y la transformación de nuestras sociedades, tanto como podrían ser ejércitos armados en nuestras sociedades. Solo que nuestra arma y nuestro armamento tiene que ver con el conocimiento y la información y el conocimiento. Entonces, creo que eso que tú, digamos que tú acabas de narrar como docente, yo lo viví también cuando estaba trabajando con docentes en las maestrías en educación y en pedagogía y en licenciatura. Yo creo que entender eso, entendernos a nosotros como educomunicadores, es decir, educación y comunicación, nos vuelve a nosotros también como educadores, como incluso, pues también medios de comunicación tan poderosos como los medios masivos de comunicación que también forman opinión y forman tendencias en nuestras sociedades. Porque estoy seguro que el poder de un docente en cualquiera de las comunidades en las que estamos nosotros es semejante al del medio de comunicación más poderoso y al del ejército más poderoso de cualquiera de nuestras sociedades. Y no exagero al decir esto. Y te agradezco de verdad por haber vuelto a situar el problema en su raíz, y es en nuestra relación más próxima con las comunidades que nosotros impactamos con nuestra labor. Excelente, Andrés. Me encantaría escuchar a Rubén. Sí. Claro que sí, Gabriel. Fíjate, yo tomo esta parte de la ciudadanía digital que me parece tremendamente importante. ¿No? Voy a tratar de ser breve y categorizarlo en esas dos secciones que mencionó Javier, ¿no? La parte de la seguridad y la parte de la ciudadanía, ¿no? Primero, creo que es relevante el que nosotros individualmente tomemos ese rol de ciudadanos digitales, ¿no? ¿Y qué implica esto? Bueno, el entender qué significa eso, ¿no? Y entonces modificar o ser conscientes de nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué consumo digitalmente? ¿Qué genero para que otros consuman, ¿no? ¿Es contenido de calidad o no? Después, la responsabilidad que tengo yo en mi rol de docente para formar ciudadanos digitales, ¿no? Y aquí, pues bueno, entro en varios roles, ¿no? Porque yo juego varios roles acá como directivo, por ejemplo. En la parte de seguridad, pues me toca garantizar que la información de mis alumnos esté segura, ¿no? Entonces, desde la parte directiva, creo que es importante que se garantice esa seguridad. Herramientas, pues variadas habrá, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el colegio en donde colaboro, usamos G Suite for Education, ¿no? Que nos permite de manera muy sencilla administrar y gestionar la seguridad. Pero por otro lado, también tenemos que llevar a los alumnos a que se den cuenta de que son ciudadanos digitales y enseñarlos a proteger su identidad, enseñarlos a consumir contenido, a curar contenido, a validar lo que investigan, a enseñarles sobre derechos de autor, copyright, copyleft, Creative Commons, cómo generar contenido y cómo publicarlo y compartirlo en la sociedad del conocimiento. Y pues bueno, finalmente también desde mi rol de padre de familia, pues también toca estar atentos, ¿no? Porque, pues bueno, esta situación o este catalizador que detonó el uso de la tecnología sí o sí para poder estar presente en las clases virtuales, llevó a nuestros hijos, lamentablemente, o como un beneficio, no lo sé todavía, a utilizar, por ejemplo, el correo electrónico, ¿no? O sea, en donde en teoría la recomendación en Estados Unidos, por ejemplo, que sí está legislado, es que un alumno puede tener un correo electrónico a los 13 años, ¿no?
hoy por hoy hay niños de 6, 5 años con un correo electrónico porque lo necesitaron para poder comunicarse, para abrir su cuenta en Teams o en Google Classroom, etcétera, ¿no? Y hoy por hoy ya tienen el acceso a esa herramienta, ¿no? Y todo lo que deriva de allá. Además, están teniendo un nivel de conectividad alto todos los días, con acceso a Internet. Y nosotros como padres de familia, seamos honestos, no podemos estar cada minuto viendo la pantalla de nuestros hijos, ¿no? Entonces también tenemos que caer en cuenta que como padres de familia, la ciudadanía digital, la formación de ciudadanía digital de nuestros hijos es crucial en este momento, ¿no? Seguro, digo, tendríamos que hacer un webinar o dos para este tema, pero sí quería puntualizar esa parte, ¿no? Sí, se ha desarrollado una conversación súper rica. Podríamos estar conversando toda la noche definitivamente sobre todos los temas de cuando ya nos volvemos más prácticos. Hay infinidad de herramientas, infinidad de maneras de abordar estos problemas. Así es que, pero me encantó que nos comentaran su perspectiva Rubén y Andrés. Quisiera darle la palabra ahora a Elías para que nos cuente un poco cómo ha abordado ese problema de la ruralidad en la educación y cómo la tecnología igual le ha servido en el fondo. Así es que ayúdenme eso, abriendo su micrófono. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Hola, Elías. Buenas noches. Primero de todo, felicitarlos a todos por el espacio. Me parece muy bonito, muy interesante. Hacía ratos no me encontraba en una reunión con maestros y debo decir agradable. Sí. A todos los felicito. Muy bonito el espacio. Me gustaría, antes de presentarme, para que no se me vaya la idea, de Javier Garrido, que habló de Sócrates. La semana pasada, descubrí algo muy interesante que me alegró la semana sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no nació genio. Estuve leyendo la biografía de Leonardo da Vinci y Leonardo da Vinci apuntaba en un cuaderno todas las preguntas que tenía que hacer, todas las preguntas que tenía que resolver. Es decir, tenía que hablar con el plomero mañana para que el plomero le explicara cómo funcionaba tal cosa. Tenía que hablar mañana con el panadero para cómo explicaba tal cosa. O sea, Leonardo da Vinci lo que fue un inquieto. Uno pensaba que era un genio y eso me molesta. Es molesto que nazcan seres superiores, pero me gusta que sean seres que efectivamente que después del esfuerzo se hayan superado. Leonardo da Vinci es genial. Recomiendo la biografía de Leonardo da Vinci. Está genial. Mi nombre es Elías Plata Díaz. Soy rector de un colegio rural en Colombia. Colegio de una zona de bastante conflicto social. Ustedes ya habrán escuchado el tema colombiano. Bueno, ya llevo 4 años como rector en el colegio y han sido muchos aprendizajes. Mi afán, yo le contaba esa tarde al compañero Gabriel, yo le contaba, mi afán siempre ha sido que los estudiantes logren acceder a la universidad. A veces me parece un logro muy superfluo, yo sé, por lo que quiero comentar más adelante. Mi meta puntual, pragmática, es que los estudiantes, así como yo pude, siendo de extracción social humilde, ingresar a la universidad, la meta es que mi gente logre ingresar a la universidad, efectivamente la universidad pública. Por eso mis esfuerzos se ven siempre encaminados a que los estudiantes tengan un buen puntaje para poder tener acceso a la educación superior. Esta tarde le hacía a Gabriel y a unos compañeros énfasis sobre que la pandemia empeora la situación educativa, es decir, mucha gente que no puede ir a la universidad privada por temas económicos va a correr a la universidad pública. En el caso de Colombia, si no tenemos una cobertura, los chicos del sector rural van a tener más problemas. Bueno, yo quería hablar sobre algo que estamos sufriendo en estos momentos en Colombia, ¿no? No sé ustedes, estamos sufriendo por mantener comunicación escuela, estudiantes y maestros, ¿sí? Yo pienso, el compañero Andrés Henao hacía un recorrido muy bonito sobre las pandemias de Atenas y la de 1918, y siempre se volvió. Nunca, yo no me imagino la escuela en esos momentos si estaba interesada en mantenerse conectada con sus estudiantes. Yo lo que me imagino es que lo que había de escuela cambió.
No sé si para bien o para mal. Yo me imagino que para bien, ¿no? Yo me imagino que para bien. Yo a mí lo que me gustaría, porque podríamos, yo a veces recomiendo, profesores, recomiendo, o yo si pudiera, que soy rector, a cada estudiante le recomendaría, a cada maestro, un libro. Léase un libro y aprenda a cocinar algo en la casa. Y espere que pasen 6 meses. O sea, léase libros y pasen 6 meses y aprenda a cocinar. Que lo demás lo podemos recuperar, no es ningún problema. Pero bueno, estamos afanados todos, enviando trabajos y tareas, y viendo todo el mundo estresado. Tengo aquí hijos y mi esposa también es maestra. Todo el mundo estresado, con el rabo achatado por las sillas, las sillas y el computador. Yo recomendaría un buen libro y aprender a cocinar. Con eso sería para mí suficiente. Y aprender a tolerarnos en casa, ¿no? También, aprender a convivir en casa. Con esas 3 cosas son suficientes. Matemáticas, que yo soy cansón, yo fui profesor de matemáticas y soy cansón con el tema, se puede aprender en cualquier momento. En cualquier momento podemos aprender matemáticas. Deberíamos aprovechar este momento. Bueno, ya estamos haciéndolo. Efectivamente, como dijo un compañero, ya avanzamos en el tema de, mire, esta reunión Zoom. Ahora para nadie es un misterio una reunión Zoom. Ya todos sabemos que es una reunión Zoom. Yo no sé cómo vamos a hacer para volver a las reuniones presenciales, porque ahora todos los maestros van a querer tener reuniones Zoom desde la casa. En las semanas institucionales vamos a querer desde la casa la Zoom. ¿Qué me preocupa a mí? A mí me afana en el sector, volviendo al tema del sector rural, ahí me afana que mis estudiantes, no sé si me equivoque, tengo el profesor Andrés Henao, ese filósofo, otros sociales, a mí me preocupa que mis estudiantes no hemos logrado comunicarle como escuela la preocupación de lo que sí viene después de la pandemia, después de los muertos, porque los muertos habrá que llorar, enterrarlos y llorarlos, pero la humanidad va a seguir. Y sobre todo nuestros estudiantes, de ellos muy pocos, tal vez ojalá ninguno muera, ¿sí? Y van a tener que enfrentar el mundo que se nos avecina y que según los economistas nadie da, poca gente ha escuchado buenos agüeros sobre lo que se nos viene encima con la economía. A mí me gustaría aprovechar la escuela para replantearla, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino para replantear los objetivos. O sea, como decía una compañera, lo que le o un compañero, lo que le enseñaron antes no sirvió, no sirvió, no sirvió. Todos sabemos que estamos enseñando cosas que no sirven, pero seguimos en eso, seguimos. Y ojo, porque yo soy rector de un colegio y nunca, realmente nunca, en mis 10 años, nunca le he corregido a un maestro lo que enseña o deja de enseñar en el aula de clase. Yo pienso, por lo menos en Colombia, tenemos libertad de cátedra. Podemos decir que no, pero sí, sí hay libertad de cátedra en Colombia. Los maestros podrían revolucionar sus asignaturas, sus áreas, ¿de acuerdo? Podrían hacerlo. Ahora, bueno, la palabra de ser maestro, alguien decía por ahí, que está un poco desprestigiada, la tiene un poco desprestigiada, pero pienso yo como los compañeros que es tal vez la más importante de las carreras, sería repensarnos como maestros, ¿no? Repensarnos el compromiso. No es fácil, no es una tarea fácil. Ve que hay un buen porcentaje de maestros que terminan en manicomios, ¿no? Y dicen que no hay un maestro que tenga 20 años y vaya al psicólogo, al psiquiatra y salga un buen dictamen. No creo que haya un maestro que tenga 20 años en aula de clase y se comporte de manera normal. No creo. Hay cosas que me preocupan a mí en estos momentos. Racismo, calentamiento global y desigualdad. Racismo, calentamiento global y desigualdad. Racismo, yo no sé hace cuántos años está la palabra y creo que estamos igual o peor. Calentamiento global, desde que nos lo aprendimos está y no vemos que mejore. Desigualdad está antes de que hayamos nacido la palabra desigualdad. Y aparece otra palabra nueva, perdonen mi inglés, las fucking nukes, ¿sí? Las que dice el señor Donald Trump. Aparece otra nueva palabra, para mí es como una pandemia. Esas palabras, la cosa es que como colegio, ¿cómo abordamos esos temas? ¿Cómo abordamos el tema, por ejemplo, el racismo? No tenemos un problema en Colombia con el tema venezolano, ¿sí? En Colombia a veces, lamentablemente, tratamos mal a los hermanos venezolanos por el conflicto que se está viviendo. Tenemos muchos en las escuelas, a veces en los baños he descubierto letreros odiosos, racistas, xenófobos.
lo que usted quiera. Y llevamos con esos temas como escuela, ¿cuántos años? Yo no sé, de que yo estaba en el colegio también sufrí la palabra no era bullying, ahora le pusieron bullying, ahora ya más bullying. En mi época ni siquiera le decíamos matoneo, no me acuerdo cómo le decían, pero en mi época también se la montaban unos a otros. Llevamos profes con unos problemas en las escuelas y no hemos sido capaces de tener, le cambiamos de nombre, ¿no? Le cambiamos eso, le cambiamos de nombre. A lo que era antes le pusimos matoneo y ahora le pusimos bullying. Pero realmente sigue y seguirá presentándose. Entonces, a mí me parece que sí deberíamos aprovechar este espacio de la pandemia para dormir un rato, para leer, dormir un rato y reflexionar sobre el papel de la escuela. Porque la pregunta que yo me hago es, bueno, por mal que nos vaya, en 6 meses regresamos, ¿de acuerdo? Yo pienso que regresamos en enero del próximo año. Por mal que nos vaya, ya se han dado cuenta cómo el virus va ingresando, mata a quien mata, bueno, ya sabe, a muchas personas, pero después tendremos lo que dicen los científicos, la inmunidad de rebaño. Y vamos a volver a lo mismo. La pregunta que yo me haría es, ¿vamos a volver a lo mismo, pero en Internet? O sea, la pregunta es, ¿vamos a volver a las mismas clases, pero ahora con tareas por WhatsApp, con eso? Porque lo que yo pensaría es que la revolución que tiene que hacerse la escuela, y no sé cómo, profes, no sé cómo, la verdad no sé cómo, ni tampoco veo un líder del sector político que se atreva, por lo menos en Colombia, que se atreva a hacer reformas estructurales en educación que son necesarias. Todos sabemos, los pelados están todo el tiempo planteando, ¿para qué la escuela? Las mismas preguntas todos nos las hacemos, ¿para qué la escuela? ¿Para qué la escuela? Bueno, para que vayas a alguna carrera y decir para la sociedad y no sé qué, el mismo discurso. Entonces nos replanteamos todo el mundo eso. Nada, pues felicitarlo a todos, ¿no? Felicitarlo a todos y ojalá aprovechemos de verdad este revolcón para en enero llegar al colegio siendo distintos y no que este haya sido un sueño y que no nos cambie. Muchas gracias. Gracias, Elia. Muchísimas gracias. Miren, quiero pedirles un favor a todos ustedes. Me encantaría que activaran su cámara para que pudiéramos hacer tal como se hacía antes, una fotografía de grupo. Vamos a capturar este momento e inmortalizarlo. Así es que les pido que activen su cámara. Mientras tanto, nos queda, bueno, ya nos pasamos del tiempo básicamente. Me encantaría que cada uno de nuestros expositores hiciera alguna intervención muy breve acerca de una pequeña conclusión o algo que quisieran compartir en términos prácticos para los docentes que ahora nos ven. Andrés o Rubén, ¿quién quiere partir? Ustedes mandan. Pues yo puedo iniciar. Pues bueno, primero me gustaría ir cerrando en cuestión de agradecimiento, ¿no? Por la invitación. Es súper rico el poder compartir un poquito de lo que he podido experimentar desde mi carrera y desde la docencia. Es como súper esperanzador el ver a tanta gente que también lo hace con muchísima pasión, porque al final, como decía hace un momento, ¿no? El tema es transformar a las personas, porque finalmente estas personas van a transformar el mundo en el que vamos a seguir compartiendo durante muchísimos años más, ¿no? Y me gustaría concluir con una cuestión en relación al tema de innovación, ¿no? Y en cómo sería idealmente el proceso para generar innovación, desde la parte emocional, no desde la parte técnica, ¿no? Creo que el tema de innovación se da en base justamente a poder ser introspectivos de lo que estamos sintiendo en este momento, por ejemplo, de esta crisis, ¿no? Y entonces, si nosotros abordamos esta crisis con miedo, lo único que vamos a generar es parálisis. El miedo únicamente nos va a generar el que no podamos avanzar, el que nos estemos ocultando, haciéndonos ciegos a lo nuevo que viene, y pues nosotros mismos estamos provocando no avanzar, ¿no? Sin embargo, si recuperamos el por qué, a raíz del por qué nos convertimos en docentes, creo que allí está la clave para encontrar nuestra verdadera pasión. Y esta pasión finalmente va a generar la acción que se necesita para generar la innovación, ¿no? Esa sería mi conclusión, Gabriel. Muchísimas gracias, Rubén.
Bueno, yo quiero retomar las palabras que nos compartía el profesor de Colombia, de la zona rural del Casanare, preguntándome acerca de los ámbitos de nuestros currículos, de nuestros objetivos de aprendizaje, que generalmente se circunscriben a un ámbito nacional, tanto como si tenemos autonomía, como decías tú, como países en cada entidad educativa, o tenemos currículos únicos. Creo que y esto es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Creo que las fronteras nacionales de los currículos hay que pensarlas otra vez. Y la educación o la escuela tradicional que fue pensada como parte de los proyectos de los estados-nación en el siglo XIX, en donde tenía sentido que la educación se forjara dentro de los límites de las nacionalidades. Ahora mismo, esos límites de las nacionalidades deberían flexibilizarse, o al menos al pensar nuestros objetivos de aprendizaje, nuestros currículos, no deberían fijar límites tan rígidos entre, digamos, lo que debe aprender un ciudadano de hoy en día. Y creo que hay objetivos muchísimo más altos, muchísimo más importantes, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o las ODS, que se planteó la humanidad hace unos años, que son objetivos que, bueno, muchos podrían decir, pero es que los fijó la ONU, Ban Ki-moon, Kofi Annan, los gringos, los rusos, los chinos. Pero más allá de sus autores, debemos fijarnos en el objetivo mismo. Y el objetivo es noble. Y si ustedes se fijan en esos objetivos que se fijó la humanidad en ese momento, años antes de la pandemia, tienen que ver con la vida saludable y el bienestar, con la autonomía alimentaria de los pueblos. ¿Cómo es posible que una sociedad como la colombiana, profe del Casanare, siga importando nuestros alimentos? Un país que podría producir sus alimentos como Colombia. Solamente con ese dato, con ese detalle, ya debería forjarse un currículo sobre esa autonomía del alimento, sobre la salud y el bienestar. Entonces creo que el ámbito de las currículas y de los currículos de los países debería replantearse en formas que no solamente fueran las de las naciones y las de los países, sino que se forjaran ámbitos multilaterales de las currículas y de los objetivos de aprendizaje. Andrés, muchísimas gracias. Creo que todo lo que ha ocurrido acá en este webinar es de infinito valor para todos, ¿cierto? No solo para los asistentes, sino que para nosotros también. Agradezco infinidad a todos quienes estuvieron aquí y permanecieron durante toda la extensión del webinar. A ustedes también por compartirnos su experiencia, su conocimiento acerca del tema, y enriquecer un poco la discusión acerca de lo que significa este cambio que va a ocurrir sí o sí de la educación. Esperemos que sea un sí o sí, y no sea un tal vez, pensando un poco en que estos quiebres deberían ser, aboguemos porque así sea, una transformación profunda en lo que hacemos, una transformación profunda en la manera de ver nuestra relación con lo que hacemos, con la educación, con los estudiantes, con los padres, pero también con la tecnología, ¿cierto? Eso es súper importante, quiero dejarlo puesto como un mensaje final, y agradecer evidentemente a todos los asistentes por habernos acompañado. Están cordialmente invitados a seguirnos en las redes sociales. Carlos probablemente lo va a poner ahí, síganos en LinkedIn si quieren. Probablemente esto va a ser compartido a través de sus correos, se los vamos a enviar.
y quedan invitadísimos al próximo webinar que vamos a hacer probablemente en una semana más. Así que muchísimas gracias a todos. Carlos, cuéntame si La foto, amigo. Súper, activen sus cámaras, vamos a hacer una fotografía para el recuerdo. Todavía sacarlo. No ha salido el flash. Muy bien, ya lo tomamos. Genial, buenísimo. Gracias a todos. Pueden, al final vamos a poner un correo, si es que quieren seguir en contacto con nosotros, si es que quieren hacer preguntas, vamos a responderlas todas, si es que pueden escribirnos ahí al correo, probablemente sea comunicaciones@ogr.cl. Van a responder internamente nuestros expositores y toda la gente que está detrás del equipo de OGR. Así que muchísimas gracias. Que estén muy bien. Les agradecemos a todos. Excelente tarde. Sabemos que muchos de ustedes tuvieron juntas de consejo técnico y pues doblemente felicidades por este gran esfuerzo que han hecho por estar con nosotros. OGR en colaboración con IDEI, que organizamos este evento, pues les agradecemos a todos infinitamente su participación. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos en el próximo webinar dentro de 8 días. Hasta luego.